Ya, sí, en los 4 capítulos anteriores hemos contado la vida del mundo antiguo, pero no sabemos cómo apareció en esos tiempos el hombre, en qué sitio apareció y cómo luego de aparecido en esos tiempos vivieron ondeándose, luchando entre ellos. Solo reconocían como curacas a los ricos y a los poderosos. A ellos, a esos antiguos, los llamamos hombres montaraces, silvestres. En ese tiempo, el denominado Pariacaca nació de 5 huevos en el sitio llamado Condorcoto. Un hombre pobre llamado Huatiacuri, de quien se dice era hijo de Pariacaca, fue el primero que supo, que vio el nacimiento. De cómo supo esta noticia y de lo muy misterioso de cuanto hizo vamos a hablar enseguida. En aquel tiempo, el tal llamado Huatiacuri vivía comiendo miserablemente. Se alimentaba solo de papas asadas en la tierra calentada, Huatia o Huatia, y por eso le dieron el nombre despectivo de Huatiacuri. En la misma época vivía un muy poderoso, grande y rico jefe. Se llamaba Tantañamca. En ninguna parte había una casa tan grande. Ocupaba un espacio que abarcaba toda la vista. Estaba techada con alas de pájaros. Las llamas que poseía eran amarillas, rojas, azules. Toda clase de llantas tenía. Este hombre, viendo que su vida era regalada, hizo venir gente de los pueblos de todas partes. Los enumeró y entonces, mostrándose como si fuera un sabio, engañando con su poco entendimiento a muchísimos hombres, vivió. Así pudo hacerse considerar como un verdadero sabio, como un dios, este llamado Tantiñanca. Así fue hasta que una horrible enfermedad lo atacó. Y como pasaron muchos años y él seguía enfermo, y se creía que era hombre sabio y grande, la gente hablaba, tiene un mal grave, y tal como los huiracochas, los españoles, hacen llamar a los sabios amautas y a los doctores, también él hizo llamar a los que conocían bien de todo, a los sabios, pero ninguno pudo descubrir la causa de su enfermedad. Entonces ese Guatiacuri, caminando de Uracocha hacia Cieneguilla, en el cerro por donde solemos bajar, en esa ruta se quedó a dormir. Ese cerro se llama ahora La Tausaco. Mientras allí dormía, vino un zorro de la parte alta y vino también otro zorro de la parte baja. Ambos se encontraron. El que vino de abajo preguntó al otro, ¿cómo están los de arriba? Lo que debe estar bien, está bien, contestó el zorro. Solo un poderoso que vive en Anchicocha, y que es también un sacro hombre que sabe de la verdad, que hace como si fuera Dios, está muy enfermo. Todos los amautas han ido a descubrir la causa de la enfermedad, pero ninguno ha podido hacerlo. La causa de la enfermedad es esta. A la parte vergonzosa de la mujer de Tantañanca le entró un grano de maíz, mura saltando del tostador. La mujer sacó el grano y se lo dio a comer a un hombre. Como el hombre comió el grano, se hizo culpable. Por eso, desde ese tiempo, a los que pecan de ese modo se les tiene en cuenta. Y es por causa de esa culpa que una serpiente devora las cuerdas de la bellísima casa en que vive. Y un sapo de 2 cabezas habita bajo la piedra del Batán. Que esto es lo que consume al hombre, nadie lo sospecha. Así dijo el zorro de arriba, y enseguida preguntó al hombre, ¿y los hombres de la zona de abajo están igual? Él contó otra historia. Una mujer hija de un sagro y poderoso jefe está que muere por tener contacto con un sexo viril. Pero el relato de cómo esa mujer pudo salvarse es largo y lo escribiremos después. Ahora volvamos a continuar lo que íbamos contando. Luego de oír a los 2 zorros, Guatiacuri dijo,
está sufriendo ese tan grande jefe que simula ser un dios, porque está enfermo. Dicen que ese hombre tenía dos hijas. A la mayor la ha unido con un hombre muy rico. Y así, ese miserable Guatiacuri, de quien hablamos, llegó hasta donde estaba el hombre enfermo. Ni bien llegó, empezó a preguntar: ¿no hay en este pueblo alguien que sufre un mal grave? Entonces la menor de las hijas de Tantamñanca: mi padre es quien está enfermo, dijo. Júntate conmigo, por ti sanaré a tu padre, le propuso Guatiacuri. No sabemos cuál era el nombre de esta mujer, aunque se dice que después la llamaron Chaupiñanca. Ella no esperó y se llevó al desconocido. Padre mío, aquí hay un pobre miserable que dice que puede sanarte, dijo. Al oír estas palabras, todos los sabios que estaban sentados protestaron. No lo hemos podido curar nosotros, y va a poder ese pobre miserable, dijeron, pero como el poderoso hombre anhelaba sanar, que venga ese hombre, citó. Cualquiera que sea, ordenó e hizo llamarlo. Y como fue llamado, este Guatiacuri, entrando, dijo: Padre, si deseas sanar, yo te sanaré. En cambio, me convertirás en tu hijo. Me parece bien, contestó el jefe. Al oír esta respuesta, el marido de la hija mayor se enfureció. ¿Cómo ha de, cómo ha de unirla con este pobre miserable, siendo ya nosotros ricos y poderosos? Narraremos luego las luchas que hubo entre este hombre enfurecido y Guatiacuri. Ahora continuamos con la historia de la curación del enfermo por el tal Guatiacuri. Cuando empezaba a curar al enfermo, le dijo: tu mujer es adúltera, y por ser ella así te ha enfermado. Y quienes te hacen padecer son dos serpientes que viven en el techo de tu excelsa casa, y un sapo de dos cabezas, que habita debajo del batán. Vamos a matarlos, y te aliviarás. Una vez que estés sano, adorarás a mi padre, prefiriéndolo a quien quiera. Mi padre ha de llegar pasado mañana. Tú no tienes verdadero poder, pues si lo tuvieras no te habrías enfermado gravemente. Al oír esto, el enfermo se atemorizó mucho y dijo: voy a desatar mi hermosa casa. Y entristeció. En vano este miserable infeliz habla. Yo no soy adúltero, dijo la mujer. Se puso a gritar, pero como el hombre ansiaba sanar, ordenó que desataran su casa. Y así encontraron a las dos serpientes, las sacaron y mataron. Luego le dijo a su mujer que ella había hecho comer a cierto hombre un grano de maíz que saltó de la tostadora a su parte vergonzosa. La mujer se vio obligada a contar lo que había ocurrido, y a declarar que Guatiacuri decía la verdad. Enseguida hizo levantar el batán. Encontraron debajo de la piedra un sapo de dos cabezas. El sapo voló hasta la laguna Anchi que había en una quebrada. Dicen que hasta ahora vive allí, en un manantial, y cuando algún hombre llega hasta sus orillas, ya diciendo, lo hace desaparecer o pronunciando la misma palabra, lo enloquece. Después de que ocurrieron estos sucesos, el hombre sanó, y cuando ya hubo sanado, el tal Guatiacuri fue, en el turno fijado, hasta Condorcoto. Allí estaba el huaca denominado Parecaca, echado en forma de 5 huevos. Cuando llegó al sitio, el viento empezó a soplar. En los tiempos antiguos no soplaba el viento, y como el hombre ya había acordado, le había dado a su hija menor. Guatiacuri la llevó consigo. En el camino pecaron los dos. El cuñado de la mujer de quien hablamos antes supo que la mujer había pecado. Se enfureció, habló: voy a enfrentarlo, lo dejaré en la mayor vergüenza. Diciendo, fui a desafiarlo. Hermano, vamos a competir en lo que quieras, dijo Guatiacuri. Tú, que eres un miserable, has tomado por mujer a mi cuñada, que es rica y poderosa. Está bien, acepto, contestó el pobre, y fue donde a su padre a contarle lo que le había ocurrido. Este le dijo: está bien, cualquiera, cualquiera cosa que te proponga, pero ven a avisarme inmediatamente. Y la competencia se hizo del modo siguiente. Un día le dijo a Guatiacuri: hoy vamos a competir en beber y cantar. Entonces Guatiacuri, el pobre, fue a consultar con su padre. Él le dijo: anda a una montaña, allí finge ser un guanaco muerto, y échate al suelo.
Por la mañana temprano vendrán a verme un zorro y un zorrino con su mujer. Traerán chicha en un porongo, jarra pequeña, y también una tiña, tamborcillo. Creyendo que eres un guanaco muerto, pondrán en el suelo la tiña y el porongo. Luego empezarán a comerte. El zorro, muy aturdido, dejará esas cosas en la tierra. Y también una antara, flauta de pan, y comenzará a devorarte. Entonces tú te levantarás, mostrándote como el hombre que eres, y gritarás fuerte, como para que duela. Los animales huirán olvidándose de todo. Tú te llevarás el porongo y la tiña, e irás a competir. Tal como le instruyó a su padre, hizo las cosas este pobre Watiakuri. Y así, ya en el sitio donde debía hacerse la competencia, la empezó el hombre rico. Se puso a cantar y a bailar con las mujeres. Y cuando hubo cantado como unas 200 canciones, que es bien poquito, concluyó. Entonces entró a cantar el pobre, acompañado únicamente por su mujer. Entraron los dos por la puerta. Ni modo, ¿no? Y cuando el hombre cantó, acompañándose con el tambor del zorrino, el mundo entero se movió. Y Watiakuri ganó la competencia. Luego se inició la de beber. El hombre rico invitó a los hombres que estaban en todos los sitios. Bebió con ellos sin descanso. Mientras tanto el pobre, tal como hoy lo hacen los hombres foráneos, que se sientan en las reuniones, algo lejos y a cierta altura, así estuvo esperando. El rico se sentó. Luego tranquilo, sin pena, después de haber invitado a todos los hombres, entonces Watiakuri entró a competir. Comenzó a beber con toda la gente, sirviéndole de su cantarito. Y la gente se reía. ¿Cómo puede creer que ha de satisfacer a tanta gente con ese poronguito? Decían. Pero Watiakuri invitó a los concurrentes, empezando desde un extremo, mientras los otros reían. Les sirvió con gran rapidez, y todos cayeron embriagados. Nuevamente vencido, el hombre rico desafió al pobre en otra competencia para el día siguiente. La prueba consistiría en ataviarse con los mejores vestidos. Watiakuri volvió a acudir donde su padre. Su padre le obsequió un traje hecho de nieve. Con ese traje quemó, deslumbró los ojos de todos y ganó la competencia. Después el hombre rico trajo muchas pumas y desafió una vez más a competir a Watiakuri. El pobre fue donde su padre y cuando le hubo contado cuál era la nueva competencia que le proponía a su rival, el padre hizo aparecer en la madrugada un puma rojo del fondo de un manantial. Y con ese puma rojo, Watiakuri, mientras el otro cantaba, y cuando Watiakuri cantó con el puma rojo, apareció un arco en el cielo, lo que ahora se llama arco cielo, de colores, mientras cantaba. El otro hombre lo desafió entonces a construir el muro de una casa, y como tenía tantos hombres a su servicio, en un solo día hizo levantar las paredes de una casa grande. Watiakuri, en cambio, no pudo sino construir los cimientos y anduvo durante el día con su mujer, sin terminar nada. Pero en las noches le auxiliaron los pájaros, las serpientes, todo ser vivo que hay en el mundo. Y cuando su rival vio la obra concluida, se espantó y lo desafió a construir el techo de la casa. Watiakuri cargó en vicuñas la paja y las cuerdas, todo lo que era necesario para cubrir el techo de la casa. El otro hombre rico cargó en llamas cuanto necesitaba para la obra, y cuando la piara pasaba por un precipicio, pequeños gatos monteses la asustaron, por encargo de Watiakuri, que les había rogado que lo ayudaran. Las cargas fueron destruidas, las llamas cayeron al abismo, y venció en la prueba. Como había vencido en todo, este hombre pobre le dijo a su rival, obedeciendo instrucciones de su padre. Hasta ahora hemos competido en pruebas que tú has propuesto. Enseguida lo haremos en otras que yo voy a proponer. Entonces, está bien, le contestó el hombre. Y Watiakuri propuso, vistámonos con guara, pañeta que cubría la cintura y piernas, azul y que nuestra cusma, túnica, sea blanca. De ese modo, vestidos, cantemos y bailemos. Está bien, volvió a responder el rico. Y como él había iniciado las competencias, empezó también a cantar. Y cuando estaba así, cantando, el tal Watiakuri lanzó un grito desde afuera.
donde su poderosa fuerza se expandió en el grito. Y el hombre rico, aterrado, se convirtió en venado y huyó. Entonces su mujer dijo: voy a morir con mi esposo querido. Y así diciéndolo, siguió al venado. Pero el hombre pobre, muy enojado, dijo: vete, corre tú y tu esposo me hicieron padecer. Ahora voy a hacerte matar, a ti. Y diciendo esto, la persiguió. Le dio alcance en el camino de la laguna de Allí. Allí le habló: aquí van a venir los hombres de todas partes, los de arriba y los de abajo, en busca de tu parte vergonzosa, y la encontrarán. Y dicho esto, la puso de pie, levantándola de la cabellera. Pero en ese mismo instante la mujer se convirtió en piedra, y hasta ahora está allí, con sus piernas humanas y su sexo visibles. Está sobre el camino, tal como Watiakuri la puso, y le ofrendan coca, hoy mismo sí, por cualquier motivo. Mientras tanto, el hombre convertido en venado escaló la montaña y desapareció. Luego se convirtió en devorador de seres humanos. Y así fue en la antigüedad. Mucho después se multiplicaron estos venados. Aumentaron tanto hasta que cierta vez se reunieron para acordar de qué modo devorarían a los hombres. Entonces una cría se equivocó y dijo: ¿cómo las han de comer los hombres? Al oír estas palabras, los venados sintieron temor y se dispersaron. Desde entonces se convirtieron en comida humana. Cuando ya concluyó la historia que hasta aquí hemos narrado, de los 5 huevos que el dicho Pariacaca puso en la montaña, volaron 5 halcones. Esos 5 halcones se convirtieron en hombres y se echaron a andar. Y como escucharon tanto de las cosas que habían hecho los hombres, como diciendo: soy Dios, se hicieron adorar, enfurecidos por esta y otras culpas. Se alzaron convertidos en lluvia y arrastraron al mar todas las cosas, las llamas, sin permitir que ni un solo pueblo se salvara. Y después de ese tiempo, del cerro Yantapa surgió un árbol llamado Puyao, y se trabó en lucha con la otra montaña del nombre Huicho. Puyao era como un arco gigante, y sobre él estaban refugiados los monos, los pájaros, el caqui y todas las aves. Con todos estos animales, la montaña se fue al mar, desapareció, y cuando todo hubo acabado, Pariacaca, el que está arriba, y al cual llamamos Pariacaca, subió al sitio en donde se encuentra. De cómo subió hasta el sitio en donde ahora se encuentra, hablaremos en el siguiente capítulo.